hermano y amigo, el misionero internacional, reverendo Miguel Bermúdez Marín. Interesante este mensajito, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerle al Señor Jesucristo que nos concede, después de un viaje tan largo, poder estar aquí con ustedes aquí en Bogotá. Estuvimos con los hermanos allí en Cali, fue una gran bendición, había un ambiente muy bonito en la reunión de pastores y nos sentimos muy contentos, muy felices en compartir con ellos muchas cosas de esto que Dios nos está dando en este último tiempo a través de su ángel mensajero. Estaba oyendo mientras que José leía este mensajito, me pareció muy interesante lo que el hermano William nos está hablando. Está llamando al Señor Jesucristo los negocios del comerciante, del empresario. Es un empresario, Está llamando un comerciante, un empresario más grande de todos los, dice el comerciante, el empresario más grande de todos los tiempos, el empresario que un día creó los cielos y la tierra. Qué tremendo. Y nosotros pues somos, hay una parte por acá que leyó José, que dice que nosotros somos socios activos. Todos nosotros podemos decir, Señor Jesucristo, yo soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. Tremendo, hermano. Qué maravillosos es poder trabajar en la empresa de este gran empresario. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a entender esto y que esto sea una luz muy grande para nuestras vidas. Nos permita el Señor que Él nos use de una manera mayor en este año que viene, más que todo lo que nos ha usado en los años anteriores juntos. Sea glorificado el nombre del Señor Jesucristo en esta reunión. Y sea bendito también el nombre de su ángel mensajero, William Soto Santiago. Que Dios lo siga usando y lo siga bendiciendo grandemente. Y que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada una de las personas aquí presentes. Cada uno de los que permitió el Señor que llegaran hoy, hicieran un esfuerzo para estar aquí, que Dios le conceda una bendición muy especial en este año que ya dentro de poco comienza. Dios le conceda una bendición mayor. La unción y la bendición del Señor repose sobre cada uno de las personas aquí presentes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Realmente me siento muy contento, muy agradecido por ustedes.
de que hayan hecho este esfuerzo para estar aquí. Hermanos y hermanas también aquí presentes. Que Dios les bendiga grandemente y que las peticiones de su corazón les sean concedidas. Recuerden ustedes lo que dijo el Señor Jesús, que para el que cree, todo es posible. Todo es posible para el que cree. El problema está en la incredulidad. El hermano Branham dice que el único pecado es la incredulidad. Dice, la gente hace una cosa y otra porque no creen. Pero si creyeran, entonces actuarían de otra manera. Muchas veces es la incredulidad la que nos estorba, y poder oír al hermano Branham decir, Señor, saca de mí la incredulidad. Yo digo, ay Dios mío, si el hermano Branham con todo esto, él estaba orando que Dios sacara la incredulidad, queda el hermano Miguel Bermúdez Marín. Bendito Dios, ¿verdad? Porque él decía que estorbaba, y en realidad pues eso es lo que estorba las bendiciones de Dios. Bueno, yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes haber hecho ese esfuerzo. El estar aquí es una evidencia de que ustedes quieren la bendición de Dios. Y el estar aquí indica el interés que ustedes tienen en los negocios de nuestro Padre Celestial. Este empresario, imagínese usted su mentalidad, la mentalidad de este empresario cuando fue a crear el universo. Es una cosa tan tremenda que la mente humana todavía sigue viendo la inmensidad del universo y dice, es infinita, para el ser humano es infinito. Todo, cuando el hombre llega a descubrir que primero pues vio las estrellas y vio esto, pero cuando ya prepara un aparato que pueda entrar a ese universo y ver, dice, no, cada estrella de esa representa un sol y cada sol de esos representa centenares de planetas. Y luego dice, pero nosotros ahora descubrieron que estamos dentro de esta constelación, pero son millones de constelaciones como las nuestras, entonces ya no se puede calcular. Nosotros estamos dentro de esta constelación que vemos y es la más pequeña de todas. Imagínense usted, nuestro Sol, en el cual cabe la Tierra, creo que 300, si fuera hueco el Sol, cabrían tantas tierras como las nuestras. Yo creo que son 360, algo así. En internet me lo mostró un hermano, siendo el Sol hueco, y le empiezan a llenar con tierras, y uno dice, oye, la tierra de nosotros es tan grande, porque ir para allá, para la China, cuántas horas tenemos que parar por acá, y cuántas horas para llegar allá, para llegar al otro lado del mundo. Por eso decía el hermano Branham, usted no sabe para dónde es para arriba ni para dónde es para abajo, porque si están en el lado de los chinos, como ellos están parados del otro lado, le preguntan para dónde es para arriba, ellos dicen que es para allá. ¿Ve? Y si le dicen para abajo, entonces muestran para acá. Nosotros que estamos de este lado nos dicen para arriba, decimos para allá. Y para abajo es para donde los chinos dicen que es para arriba. Entonces, ¿quién tiene la razón? Dice el hermano Branham. Bueno, solo Dios sabe para dónde es para arriba y para dónde es para abajo. Entonces, uno dice una tierra tan grande, y sin embargo, el sol que nos alumbra y nos calienta, le caben 300 y tantas tierras si se ponen a llenarlo, y es uno de los más pequeños de la constelación
de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una de las miles y miles de constelaciones que existen. Entonces, ve qué mentalidad tenía ese empresario. Era una mentalidad infinita, no tenía límite. Y pensar que ya eso es otro misterio que no lo podemos, por ahora no lo podemos entender, lo vamos a entender más adelante, que nos dice el hermano Branham que cada astro, cada estrella, cada lugar que Dios ha creado tiene un propósito. Así que todo eso va a tener un uso. Nosotros apenas estamos en el principio para entrar a la eternidad, pero de ahí en adelante, ¿cómo será todo eso? Todo eso que Él creó tiene una razón de ser, no hace nada sin sentido, no hace nada sin un propósito, sin un objetivo, porque el creador de todo eso, el empresario de eso, es una mente sabia. Y por lo tanto, ¿qué propósito habrá en toda esa inmensidad? Ahorita no lo podemos, ni tampoco debemos preocuparnos por eso. Nuestra preocupación ahora es poder estar en la cena de las bodas del Cordero. Porque ahí solamente están los que estarán con la invitación, y para usted llegar allí a ese lugar no hay cohetes, no hay aviones que lo puedan llevar allí, y tiene que tener un vestido especial que es un nuevo cuerpo incorruptible. Ahí no podría entrar cualquier cuerpo a ese lugar, no podría entrar. Entonces tiene que ser un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces nuestra preocupación es: Señor, ayúdame, prepárame, yo quiero estar ahí. Quiero ser parte de todo lo que el Señor está haciendo aquí hoy. El Señor Jesús, en aquella ocasión que dice la Biblia que los familiares se descuidaron y se les desapareció, y ellos dijeron: debió de haberse ido con alguno de nuestros vecinos de allá de Nazaret. Y María, muy preocupada, y José caminaron rápido y fueron alcanzando a todos los vecinos, preguntándole: Jesús está con ustedes, ¿lo han visto? No, hasta que llegaron, quizás definitivamente se quedó el niño en Jerusalén. Entonces vino esa gran preocupación. Regresemos. 3 días de búsqueda tuvieron. ¿Y dónde empezaron a buscarlo? En Jerusalén, posiblemente en la casa de un vecino, de un familiar, del otro. Tal vez fueron a Belén, fueron por acá, 3 días buscándolo, y después se les ocurrió: no estará en el templo, no estará allí en el templo. Y cuando llegan al templo, la Biblia que nos dice allí, es el capítulo 2, ¿verdad? El libro de Lucas, por ahí debe ser el capítulo 2, donde está esa escritura que dice, era en el capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué verso es? Bueno, vamos a leerlo aquí para que lo tengamos claro, este pasaje tan tremendo. En el capítulo 2 dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, así que él también hablaba. Él también no solamente les preguntaba, sino que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que él preguntaba, porque con preguntas usted puede enseñar. Usted puede enseñarle a una persona cosas haciéndole preguntas. ¿Ve? Y él empezó a hacerles preguntas sobre la Escritura, sobre el programa de Dios, sobre lo que es las promesas que habrían de cumplirse para ese tiempo. Y también dice que les hablaba. Ellos se maravillaban al oírle y de su inteligencia y de las respuestas que él les daba. Y cuando lo vieron, se sorprendieron sus padres, ¿no? Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora se dieron cuenta la respuesta de él: ¿por qué me buscáis? ¿No saben ustedes que yo tengo que estar en los negocios de nuestro Padre Celestial? Ya nosotros sabemos por la palabra que nos ha hablado el hermano Branham y el hermano William reiteradamente, que los negocios de Dios es cumplir lo que Él ha prometido. Como Él dijo allá, como se lo dijo a Jeremías, ¿no? Que Él le dijo: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ese es el trabajo de Dios, cumplir lo que Él ha prometido, vigilar, dice el hermano William, las promesas. ¿Cuál era la promesa de Dios para ese momento? ¿Cuál era el negocio de Dios en ese tiempo? Cumplir la venida del Mesías. ¿De qué era el negocio que Él les estaba hablando? Del negocio de lo que Dios tenía, en qué estaría Dios ocupado en ese tiempo. No era el negocio de carpintería. El negocio de carpintería en el cual él aprendió y se desarrolló fue un medio que él utilizó para mantener allí humanamente como ser humano y ayudar a su familia. Pero el negocio de Dios es cumplir lo que Él ha prometido. Vigila por su palabra para ponerla por obra. Al estar Jesús hablando la palabra, allí estaba Él desarrollando el gran negocio de Dios. ¿Ve? Por eso
me pareció tan importante allí esto: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y es en los negocios del empresario más grande de todos los tiempos. Es el empresario más grande de todos los tiempos, que un día también creó al ser humano sobre la tierra y que en este tiempo Él está llevando a cabo los negocios más grandes en favor del ser humano que Él creó miles de años atrás. Vino aquí a la tierra para hacer el negocio mayor, ¿ve? Y los sacerdotes y la gente de aquella época que le llevaban, crucifíquenle, lo llevaban a la cruz, estaban sin darse cuenta que era lo mismo que hacían ellos en el templo cuando agarraban el cordero y lo degollaban, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era lo mismo que los sacerdotes estaban haciendo, que no se nos escape ese cordero. Era lo mismo que hacían ellos cuando tomaban el cordero y lo amarraban para que no se les escapara, y luego lo llevaban al altar para el derramamiento de la sangre. Y ellos iban gritando, y Él iba como cordero, no abrió su boca, porque si Él abre su boca para pedir castigo sobre la gente que estaban condenándolo y golpeándolo, imagínese usted lo que hubiera acontecido. Pero Él fue hasta llegar allí, porque ese era el negocio de Dios, que Él diera su vida por nosotros para podernos redimir. Y al tercer día resucitaría. Esa era su obra. Entonces, ¿qué dijo Él? Ir por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Cuál era el negocio del Señor? Dar a conocer su palabra. Ustedes lo ven después que fue bautizado, cómo subió hacia Nazaret, y dice, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y llegando al templo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y tomó una escritura. Eso era el cumplimiento de la escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado el Señor para sanar al quebrantado de corazón. Y empezó Él a mostrar la razón por la cual vino, y dijo al final: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ellos pudieron haber dicho: qué tremenda bendición, Dios está cumpliendo esta escritura, esta promesa de redención. Pero no hicieron eso. Lo que hice fue que buscaban piedra para... ¿Qué está diciendo? Ve, buscaban piedra para apedrearlo, y al final quisieron agarrarlo para despeñarlo por la ciudad y matarlo. Porque, según ellos, ¿ve?, ¿qué era lo que estaba haciendo allí Jesús? Estaba dando a conocer la verdad, estaba revelando el programa de Dios, la obra de Dios, el negocio de Dios. Ahora, no todos reaccionarían así. Hubo los que vieron y dijeron: gloria a Dios, estoy ante el cumplimiento de esa profecía. Hoy se ha cumplido esta palabra. Así que esa promesa del Señor está en acción. Y los que la recibieron y recibieron esa palabra, el que oye esa palabra y la recibe, ¿qué tenía? Vida eterna. Tiene que ser hablada esa palabra. ¿Ve? Tiene que ser hablada. Ahí es donde está el negocio de Dios. ¿Qué estaba haciendo Él en medio del templo? Hablando, preguntándole sobre la escritura de los profetas y dándole respuesta. Y entre esos hombres que estaban allí maravillados oyendo esto, muchos de esos ancianos pudieron haber despertado y haberse ido. Posiblemente antes de su ministerio esos ancianos se fueron, pero muchos de ellos pudieron haberse ido ya con esa luz que entró
cuando oyeron y entendieron que hoy estaba Dios ya con el misterio de la venida del Mesías en medio de ellos. Eso es la manera. Hay un mensaje del hermano William, un saludo que él dio aquí en Bogotá, acá en el Centenario. Pudo haber sido la última vez que estuvo ahí en el Centenario, donde él dio un saludo y él dijo: por esta causa, dice, ya Miguel les habló de Jacob y de Isaac, que ellos estaban buscando así la bendición siendo hablada. Tenía que salir de Isaac para que la recibiera Jacob, y así la palabra de bendición y esa bendición de la primogenitura para los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero, vean ustedes, tiene que salir de alguna parte. Quiere decir que Dios tiene un depositario donde depositar esa bendición. En el tiempo de Abraham estaba en Abraham y pasó a Isaac. En el tiempo de Isaac estaba Isaac y pasó a Jacob. En el tiempo de Jacob pasó a los patriarcas, y especialmente la bendición de la primogenitura pasó a José. Pero Jacob bendijo a cada patriarca. A Judá lo bendijo con el cetro. Ahora, vean ustedes, la bendición tiene que estar en un instrumento. Y esto es lo que nos dice aquí el mensajero. Él dice, los primogénitos que están escritos en el libro de la vida, ellos tienen que hallar esa bendición. Tienen que hallarla. Así que en el tiempo de Pablo, la columna de fuego le apareció a Pablo y puso en Pablo el depositario de esa bendición, de esa luz, para que seas luz para los gentiles. Y Pablo fue llevando esa luz, y los que estaban con Pablo iban siendo enviados por él a diferentes lugares como portadores de esa luz. Y así encontramos a Ireneo, como dice el hermano Branham, iba pasando el cetro, el bastón del uno al otro, y a través de Ireneo Dios dio la bendición para juntar a los escogidos. Ya ustedes lo han visto en la página 265 de las edades, que él dice que la luz viene a través de un mensajero, y dice que es como un imán, que ese mensajero pasa con ese mensaje, con esa luz, y va atrayendo con ese imán a todos los escogidos que viven en ese tiempo. Esa es la manera. Y así pasó con Martín y con Colombo y con Lutero, con Wesley y con Branham. Pero el hermano Branham nos dice que esa espada tiene que pasar a otro que sea honesto y que traiga la revelación, la verdad. ¿Se dan ustedes cuenta que siempre tiene que haber un depositario? Cuando usted consigue ese depositario donde está esa bendición, ya ustedes saben que a través de él Dios lo va a bendecir a usted. ¿Ve? Esto es lo que nos dice acá. Dice el hermano William: por esa causa, todos los hijos de Dios, los primogénitos de Dios, en la edad que les ha tocado vivir, se requiere que escuchen el mensaje de bendición, que escuchen la palabra de bendición que viene de parte del Señor Jesucristo a través del ángel mensajero de esa edad, para que así puedan ellos con esa bendición quedar sellados con esa bendición divina que viene de parte de Cristo. Cuando la reciben, la creen, y ya eso quedó aquí en mi alma, sellado como una simiente, para que cuando brote esa simiente produzca eso que el ángel habló. Es muy sencillo. Dice, hay mucha palabra de Dios escrita y mucha palabra profética que ser vivificada. Tiene que ser hablada para que se materialice en el fin del tiempo.
como aconteció en edades y dispensaciones pasadas. Hay palabras proféticas de bendición y hay palabras de juicio, de plagas. Pero miren ustedes, a nosotros nos ha tocado escuchar la palabra de bendición correspondiente para este tiempo final. Y la continuaremos escuchando, porque ahí, en esa palabra de bendición, ahí es donde está la bendición de Dios, que luego se materializará en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Usted lo que tiene que conseguir es el depositario, porque el hermano Branham dijo: Señor, esta espada que tú me has dado, y es la palabra, tiene que pasar, que pase a ese otro. ¿Ve? Así como pasó de edad en edad. Ahora la gente no sabía que William Branham era el depositario de la bendición. Y oír a William Branham, ahí estaba la luz, la revelación para ese momento, y esa era la palabra que lo sellaba. Pero luego él pasaría esa espada a otro. Dice el hermano William: lo importante es conseguir dónde está esa bendición, porque de ahí es que va a salir. Por eso es que él dice: sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que son después de esta, después de las edades. Sube acá, porque en mí, eso es lo que podía haber dicho él, está el depósito de la bendición que tú necesitas. Sin ese mensaje de la voz de trompeta, de la trompeta final, no puede usted ser bendecido. Usted puede ser religioso y puede ser una persona muy buena y obtener conocimientos que te ayudarán en la vida, pero la revelación que te va a dar la fe para ser transformado y raptado, tendrás que oírlo en la persona donde Dios depositó eso. ¿Se dan cuenta de la importancia de la carpa? Dice acá el hermano William en este mensaje que dice: la bendición de la palabra hablada, esa es la bendición del cielo, esa es la bendición de Cristo, la bendición que realmente viene de Dios, y no es una bendición de sentir una sensación ni cosas así, sino es una bendición que está basada, está fundada en la palabra creadora de Dios. Así que cuando de parte de Dios viene esa palabra, ese mensajero, y ese mensajero la habla, eso pasa al pueblo y ahí está un poder creador. Dice: sino esa la bendición es una bendición basada y fundada en la palabra creadora de Dios. Por esa causa es tan importante recibir la palabra, recibir el mensaje final, recibir el mensaje de la trompeta final o el mensaje de gran voz de trompeta. Es tan importante, dice. Vean ustedes, San Pablo dice que en la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Se requiere esa palabra, se requiere ese mensaje de la final trompeta, ese mensaje del evangelio del reino, la palabra, el mensaje de Cristo siendo hablado en este tiempo final para materializarse toda palabra hablada en ese mensaje. Miren ustedes qué cosa, qué privilegio tiene usted, tengo yo, de poder sentarnos a oír esa palabra tan sencilla, pero ahí en esa palabra está todo lo que usted y yo necesitamos. Ahí está la bendición espiritual y también está la bendición material. Por eso es que tenemos que estar con el ángel en todo. Usted, si lo cree, lo que el ángel ha dicho sobre su vida, sobre el negocio, sobre lo que sea, y usted lo cree, va a prosperar. Tiene que prosperar.
Miren ustedes, es cuestión de creerlo. Dice acá, toda bendición hablada en el mensaje final para cada uno de nosotros se materializará. Toda bendición que Él ha hablado para nosotros es como una semilla, como una simiente. Ya eso está aquí, ya yo la recibí. Esta es una buena tierra. Y cuando en esta buena tierra cayó esa semilla y estos broten, va a producir exactamente lo que fue hablado. No puede ser otro género, otra cosa. Toda bendición hablada en el mensaje final para cada uno de nosotros se materializará. Se materializará también la promesa de un nuevo cuerpo. Si estamos vivos, cuando los muertos en Cristo resuciten, nosotros seremos transformados. Y si alguno de nosotros se va antes, lo esperamos acá, en nuestra edad, porque Él tiene que regresar a esta edad, tiene que regresar a nuestra edad. Y todos los que vivieron en edades pasadas también tendrán que regresar a nuestra edad. Pero no van a regresar por allá en el Asia Menor, por allá donde los turcos, por allá no van a regresar por allá, porque por allá no van a hacer nada. Van a regresar donde esté Dios haciendo la obra para el día en que uno está viviendo. Porque la edad de ellos ya terminó. Por lo tanto, cada uno de nosotros verá en nuestra edad y en nuestra dispensación cómo se materializarán todas esas bendiciones que están siendo habladas por la palabra creadora de Dios, que es el mensaje de la trompeta final. Si el mensaje de la trompeta final no fuera la palabra creadora de Dios, entonces San Pablo no podía decir a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Si eso no fuera, si el mensaje final, la trompeta final, no fuera una palabra, no traería una palabra creadora, no podría decir eso el apóstol Pablo. Esa trompeta nos hablaría de todas las cosas que acontecerían después de las 7 edades de la iglesia gentil. Eso es lo que esa trompeta va a hablar. No va a hablar del ministerio de Moisés y Elías, no va a hablar del tiempo en que estamos y cuál es el día final, porque nosotros no sabíamos cuál era el último día, y el último día es el último milenio, ese último milenio en el cual estamos empezando nosotros. Ustedes no ven cómo en el primer día lo que hubo, la creación, el segundo día, en el sexto día se creó al hombre. Por eso es que el hombre, el número 6 es el número de hombre. Pero en el día séptimo, ¿qué dice la Biblia? Acabó Dios toda su obra y descansó. Entonces quiere decir que la obra se va a terminar, se va a concluir, se va a consumar. Es al principio del día séptimo. ¿Se da cuenta? El tiempo en que estamos nosotros. ¿Ven? Dice acá, dice aquí el hermano William, así como el pueblo hebreo, él estaba esperando la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Y miren ustedes, no vieron la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no la vieron? Porque ellos estaban esperando esa resurrección en la dispensación de la ley. Y se levantaron fue en la dispensación de la gracia con el Señor Jesucristo, porque la ley fue traída por Moisés, pero la gracia y la verdad por el Señor Jesucristo. Él resucitó en la dispensación de la gracia. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, allí estaba comenzando la dispensación de la gracia. Cuando Juan el Bautista lo bautizó y subió del agua y el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, este es mi Hijo amado, allí estaba empezando la dispensación de la gracia. Ahí estaba empezando una nueva dispensación. Entonces,
¿Por qué no pudieron ellos, sabiendo que Dios prometió la resurrección de esos santos del Antiguo Testamento? ¿Por qué no la vieron? Porque la estaban esperando en la ley y ellos se quedaron en la ley y no continuaron en la gracia que estaba siendo traída por Jesús. ¿Y qué decían ellos? Moisés hizo esto, Moisés le dio pan del cielo al pueblo, Moisés le dio el agua al pueblo, ¿y tú qué das? Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, les dio un tipo. Este es el pan que ha descendido del cielo y el que come de él tiene vida eterna. Los de Moisés comieron y están muertos, son muertos, es decir, están apartados de Dios porque murieron en el desierto. Aunque comieron de ese pan, murieron por rebeldía, por rebelión, se rebelaron. Aunque comieron un pan venido del cielo, no era el verdadero pan del cielo. El que come de este pan tiene vida eterna. Entonces, estaba hablándole de un pan y ellos querían, Moisés nos dio pan, ¿y tú qué nos das? ¿Ve? Mi Padre es el que le da el verdadero pan del cielo. Entonces estamos en una nueva dispensación y se quisieron quedar en la ley, con las cosas de la ley. Si usted quiere quedarse en esa dispensación pasada de las edades de la iglesia, que ya terminaron, donde el mismo hermano Branham, el mensajero final de la séptima edad, estaba parado en una brecha porque a él lo echaron de esa edad. Entonces, precursando la edad que había de venir, y si tú no subes allí a esa edad para oír los negocios del Padre, para ver cuáles son los negocios de Dios hoy, nunca vas a poder recibir las bendiciones y ver los muertos en Cristo resucitados y nosotros ser transformados. Dice, ¿por qué no lo vieron? Porque se quedaron en la ley, no entraron a la dispensación de la gracia, y los muertos resucitaron fue en la dispensación de la gracia, porque resucitaron con Cristo. ¿Ven ustedes? Y la ascensión, el rapto, fue allí, en esa dispensación. Miren ustedes, las personas que se quedaron bajo la ley no pudieron ver lo que estaba aconteciendo en el programa divino en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios para ese tiempo. No lo vieron porque se estaban cumpliendo en una nueva dispensación. Hermanos, nosotros no estamos en la dispensación de la iglesia ya. Nosotros no estamos en las edades de la iglesia, hermano. Nosotros estamos ya en un nuevo día, con un nuevo mensajero, con un nuevo mensaje, con un nuevo orden. Nosotros ya no estamos ni en la dispensación de la ley, ni en la dispensación de las edades de la iglesia. Las edades de la iglesia terminaron. Entonces se abrió una puerta en el cielo. Estamos ante una edad celestial, con un mensajero celestial, trayéndonos un mensaje celestial y diciéndonos cuáles son los negocios de Dios hoy. Ven ustedes que es importante: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Eso es algo bien importante. Y aquí nos decía el hermano William, en esto que nos leyó José, creo que cada uno de nosotros está consciente que vamos a la segura en este gran negocio de Dios, porque es el negocio del reino de los cielos, el negocio del reino de Dios, el cual siempre, el negocio de Dios siempre saldrá adelante. El negocio de Dios siempre tendrá éxito, así como lo ha tenido a través de los tiempos pasados. Y en los negocios del Señor hoy me conviene estar. Todos hemos sido invitados. Todos hemos sido invitados. El mensajero nos ha invitado a estar en todos los negocios de Dios hoy. Todos hemos sido invitados, así como aquellos que recibieron
aquellos talentos. Hemos sido invitados para trabajar en los negocios del Padre Celestial. Todos estamos en el tiempo en que los negocios del Señor para el día de hoy se están llevando a cabo. Ven ustedes, tienen que saber cuáles son los negocios de Dios hoy y usted tiene que estar en esos negocios. Vuelvo a leerle, todos estamos en el tiempo en que los negocios del Señor para el día de hoy se están llevando a cabo. Y todos podemos decir, Señor Jesucristo, yo soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en los días de hoy. ¿Puede usted decir eso? Amén. En todos los negocios que está el Señor. ¿Se dan cuenta por qué no podemos quedarnos fuera en ninguna de las cosas que Él está haciendo? Porque somos parte de Él, de su ministerio. Entonces, miren ustedes, todos vamos a repetir eso. Todos podemos decir así, Señor Jesucristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. Hoy que te toca a ti vivir, lo que te tocó a ti hoy, no en la edad de Lutero, no en la edad de Wesley, no en la edad pentecostal. Hoy, ¿cuáles son los negocios? Pues usted diga, Señor Jesucristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. Confiésalo con su boca. Señor Jesucristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. Así dijo el mensajero. Todos podemos decir eso. Anótenlo, escríbanlo allí. Escríbanlo allí para que lo repitan, porque usted es uno de esos socios activos, no pasivos, sino un socio activo. Señor Jesucristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. En esta tierra, en el día de hoy. Señor Jesucristo, soy un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. En esta tierra, los negocios que hoy se están llevando a cabo, en todos los negocios que esté el ángel, allí tengo que estar yo. Y no haciendo cualquier cosa, sino haciendo lo máximo. No haciendo cualquier cosa, sino esforzándome para hacer lo más grande que puedo hacer en ese negocio, en todos los negocios de Dios. Soy un socio activo. ¿Ven? Dice acá un socio activo de tus negocios en esta tierra en el día de hoy. ¿Cuáles son los negocios? Dios tendrá que revelárnoslo, hablárnoslo por el mensajero, por el profeta de Dios. Dice aquí el hermano William, voy a pegar en el saludo que dio aquí en Colombia. Este es un saludo, vean, a los colombianos, y este saludo es para todos. Aquí le tocó a Colombia la bendición de recibir este saludo, pero dice, ahora podemos ver que para cada edad y para cada dispensación Dios tiene su programa para sus hijos. En cada edad, en cada dispensación hay un trabajo, hay una obra, y Dios la va revelando por el mensajero. Es un programa, no es una religión. Religiones hay muchas, y de esas religiones se siguen dividiendo cada día más y se multiplican más y más. Eso no es. Lo importante es que hay un programa que Dios está llevando a cabo, y usted tiene que conocer cuál es ese programa, porque Dios es el que sabe cuál es el programa para hoy y tiene que revelárnoslo por un instrumento para que usted y yo lo conozcamos y podamos trabajar en ese programa. ¿Se dan cuenta lo que dijo Jesús? El que conmigo no está recogiendo,
aunque parecía que ellos estaban recogiendo y haciendo prosélitos por el mundo, dice, el que conmigo no recoge, está desparramando. Sin mí, nada van a poder hacer. Porque él tenía los negocios en su mano y él era el que iba dirigiendo qué era lo que había que hacer, y fue el que encaminó a la gente, y esa gente que iban llevando el evangelio, pues muchas veces le tocó trabajar haciendo carpa, haciendo una cosa, haciendo otra para poderse sostener, pero el Señor iba con ellos, mientras que ellos iban llevando ese mensaje, ese evangelio, para que apareciera la iglesia de Cristo, porque la obra que Jesucristo estaba haciendo es la construcción de su iglesia, y su iglesia está construida es por piedras vivas, hombres y mujeres salvados por la sangre y limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Y esa es la construcción del templo de Dios. Aquel templo le dijo, ahí no va a quedar piedra sobre piedra, porque eso fue un templo tipológico, pero ahora el templo, la iglesia, sobre esta roca donde yo estoy fundamentando la iglesia, porque el fundamento es Jesucristo mismo, sobre esta roca, aquí es donde ustedes tienen que edificar. Entonces Dios iba llamando cada día los que habían de ser salvos. ¿Y a quién usaba? Los instrumentos que iban trabajando en los negocios de Dios, seres humanos, hombres y mujeres, que colaboraban de una manera y de otra y iban participando en la construcción de ese gran templo. Y todavía hoy se está construyendo la última parte de ese templo, que es la edad de la piedra angular. Ya las edades terminaron. Ya no estamos en las edades, mis hermanos. Estamos en un nuevo día, con un nuevo mensajero, con un nuevo mensaje, un nuevo nombre, una nueva obra. Ven ustedes, y nuevas promesas. Entonces, ahí hay algo muy importante. Dice aquí, el mensajero, dice, ahora podemos ver, vuelvo a empezar, que para cada edad, para cada dispensación, Dios ha tenido un programa para sus hijos. Y Él, cuando se manifiesta en esa edad y se revela al mensajero, y el mensajero comienza a proclamar el mensaje para esa edad o para esa dispensación, entonces comienzan a llegar las noticias a los oídos y al corazón de los escogidos de Dios, y comienza esa palabra, comienza ese mensaje a despertar esa simiente que está allá dentro en el corazón. Esa palabra comienza a despertar esa alma de Dios. Cuando escucha el mensaje dice, pero si esto es lo que yo estaba esperando, esto era lo que yo estaba esperando y esto era lo que yo necesitaba. Yo no sabía que era un hijo o una hija de Dios, pero yo ahora entiendo esto. Y ahí comienza a entender la persona todo el programa divino. Cuando ese mensaje le llegó a usted, había mucha gente más que oyeron junto con usted. Y los otros no están aquí, pero usted está aquí. ¿Se da cuenta? Pasó algo, que usted está aquí escuchando la voz del ángel, porque cuando yo le estoy leyendo esto, le estoy dando la voz del ángel. Dice aquí el ángel, porque los entendidos entenderán en el tiempo que les corresponde entender, que les corresponde vivir. Para nuestro tiempo, lo que no pudo entender el profeta Daniel, al cual le fue dicho, Daniel, sella, cierra estas palabras, sella estas palabras de la profecía de este libro hasta el tiempo del fin. Él no lo pudo entender. Para aquel momento no era para él conocer eso que Dios le estaba mostrando allí, revelando allí. Porque en el tiempo del fin sería abierto este libro y sería abierto esa profecía. Sería quitado el sello de esa profecía. Y entonces sí, si Daniel estuviera acá,
podía entender. Pero estamos nosotros acá para entender las cosas que deseó entender Daniel. Nosotros estamos para entenderla. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Daniel vio allí algo que lo narra. Dice, vi a uno como el Hijo del Hombre parado en medio del río. Ahí estaba uno como el Hijo del Hombre, parado en medio del río con un tintero en la mano. Pero había uno de un lado del río y el otro personaje del otro lado del río. Y él dijo, Señor mío, ¿qué es esto? Dijo, Daniel, sella eso. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio del Señor con sus ángeles. ¿Se dan cuenta? El ministerio de Cristo con sus ángeles. Y eso no era para aquella época. Jesús lo mostró en el monte de la transfiguración. Y los apóstoles dijeron, pero no tiene que venir Elías primero. Porque ellos vieron al Hijo del Hombre y vieron a Moisés y a Elías. Ve, usted hoy tendrá que ver eso. Si el Señor nos abre el entendimiento y le abre el entendimiento, usted verá al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, y verá a Moisés y Elías. ¿Se dan cuenta que el día en que estamos es algo muy tremendo? Daniel dice, estamos aquí ahora nosotros para entender lo que Daniel no pudo entender, que desearon entender esos profetas del Antiguo Testamento, también los profetas y los apóstoles y los ángeles mensajeros, también quisieron entender, pero no era para las edades, era más allá de las edades, cuando se abriera la edad eterna. Allí era donde nosotros íbamos a oír una voz que dice, sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que son después de esto. Todo lo que estaba sellado allá, ahora aquí va a ser abierto, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la fe para ser transformados y raptados. ¿Se dan cuenta? Y aún los santos en el Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, las personas que murieron, tienen que oír ese mensaje para poder tener la fe de resurrección. El hermano Branham dice, ¿qué creen ustedes que hacen ellos allí orando por su resurrección? Quieren resucitar y estar aquí, y van a estar. En el ministerio privado del Señor Jesucristo, lo dice el hermano William. Ustedes dicen que esta carpa es muy grande, ¿creen que esto es muy grande? No, esto es pequeño. Aquí van a estar cada mensajero con su grupo. Aquí van a estar todos, una reunión de jóvenes, de puros jóvenes, porque los niños subirán a esa edad del varón perfecto y los ancianos regresaremos a esa edad del varón perfecto. Y es una reunión de puros jóvenes que va a estremecer al mundo entero. ¿Se dan cuenta ustedes? Él lo dice en el mensaje, en el ministerio privado del Señor Jesucristo. Pero estamos nosotros, dice, para entender eso. Estamos viviendo en el tiempo como aquel del Señor Jesucristo con sus discípulos, cuando Él les dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes son bienaventurados. Estaban viendo lo que aquellos profetas vieron en sueños y visiones, ahora ellos estaban viendo el cumplimiento de la venida del Mesías. Dice, y así nosotros hoy somos también bienaventurados. Espero que Dios nos esté abriendo el entendimiento. ¿Y por qué les fue dado a ellos entender esas cosas? Jesús, cuando le preguntaron, ¿por qué tú les hablas por parábola a la gente y a nosotros no? Él le dijo, porque a ellos no les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a vosotros sí es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Cuánta gente hay en las iglesias? ¿Cuántas iglesias hay que ignoran ese programa de Dios para hoy y que ignoran que Jesucristo dijo, yo envío mi ángel, y que ignoran que después de las edades aparece ese mensajero invitando esa trompeta final, invitando al pueblo para oír el mensaje que nos dará la fe para ser transformado y raptado?
¿Cuánta gente, cuántos miles de iglesias hay que no conocen nada de esto? ¿Ven ustedes? Pero usted y yo, por la gracia de Dios, lo conocemos. Quizás no somos las mejores gentes, pero somos los predestinados para oír esto, para entenderlo. Esto es algo maravilloso. Dice el hermano William aquí, a uno le es concedido y a otro no. A los que son hijos, hijas de Dios viviente, a los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, que están escritos en el libro de la vida del Cordero, le es concedido conocer los misterios del reino de Dios para el tiempo en que viven, porque ahí está la bendición de Dios para esos hijos de Dios. Sin recibir el conocimiento de esos misterios que corresponden para su edad o dispensación, no podemos alcanzar estas bendiciones que ha prometido el Señor en este tiempo. No podremos sin recibir eso. Si usted dice, no, a mí no me interesa eso, pues no es para usted. Pero dice, sin conocer eso, usted no podrá. Así como sin usted conocer la obra de Cristo en la redención, y si no la recibe, no puede ser salvo. Pero usted no podrá ser transformado, no podrá tener la redención del cuerpo sin esta revelación de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Vean ustedes, aquellos discípulos que habían entendido, ¿qué habían entendido ellos? ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Qué estaban escuchando? Estaban viendo la primera venida del Mesías. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Estaban escuchando al Mesías, predicando el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de la gracia. Estaban escuchando las buenas nuevas del año de la buena voluntad de Dios. Ellos estaban escuchando ese mensaje, el cual estaba proclamando el Señor Jesucristo, un mensaje dispensacional. Y para el tiempo del fin, nosotros tenemos la bendición de estar escuchando el mensaje dispensacional del Evangelio del Reino, en donde Dios nos muestra todas las promesas que corresponden para después de las 7 edades de la iglesia. Usted no está en las 7 edades, ya está más allá. Las promesas que corresponden para después de las 7 edades de la iglesia. Todas las bendiciones y promesas divinas que corresponden para esta edad del reino. Hermano, esto es una bendición muy grande. Esto es algo muy grande. Y esto es un saludo. Y miren cuánto reveló allí. Así, Él nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y nosotros las entendemos sin tener que ir a ninguno de ustedes, sin tener que ir a ninguno de ustedes a ningún monte a orar o ayunar para poder entender eso. Sin tener que hacer eso, sino a medida que usted va escuchando la palabra, a medida que usted va escuchando, Dios le va abriendo el entendimiento y le va abriendo su corazón. Y usted entonces le va siendo abierto, comprendiendo por revelación divina este mensaje que corresponde a nuestro tiempo. Y así usted va entendiendo el programa de Dios para nuestro tiempo. Y así usted se da cuenta que es un hijo o una hija del Dios Altísimo y que no está aquí por una mera casualidad, sino que usted tiene un propósito divino aquí. Usted tiene que hallar ese propósito, hermano. Usted no está aquí por adorno. Usted no está aquí por una mera casualidad, dice, sino por un propósito. ¿Para qué le trajo Dios al reino en este tiempo? ¿Para qué? Jesús dijo, no me eligieron ustedes, yo los elegí a ustedes. Para que vayan y den fruto. Pero nosotros tenemos que dar el fruto de este tiempo con el mensajero de Dios. O sea, dice, no hay limitaciones para los hijos de Dios. Y después que seamos, dice él, transformados,
tendrá un cuerpo celestial. Un cuerpo terrenal está limitado, pero un cuerpo celestial no tiene limitaciones. Y nosotros por la fe ya tenemos ese cuerpo. Por la fe ya nosotros tenemos un tesoro que no tienen los demás. A nosotros nos hace diferente oír al ángel, el escuchar la voz del ángel y percibir este mensaje que el ángel ha traído, nos hace diferente a todos los demás. Las demás personas no tienen eso, usted y yo lo tenemos. Por lo tanto, usted puede lograr y alcanzar lo que muchos no podrán hacerlo. Ven ustedes el privilegio. Dios nos ayude. Así que vean ustedes, dice aquí el mensajero, vean ustedes la bendición que Dios tiene para todos nosotros, que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque Dios quiso que tú oyeras, de alguna manera te llegó esa voz, de alguna manera te llegó ese mensaje, de alguna manera a ti te alcanzó y de alguna manera tú estás interesado en oír ese mensaje. ¿Ve? A ti te llegó, ya te hace diferente. Así que vean ustedes, les repito, vean ustedes la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es más grande de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Dios nos bendiga, un saludo pero tremendo. Cuando ustedes se imaginen la bendición, cuando ustedes se imaginen la bendición, el tamaño de la bendición que Dios tiene para nosotros, eso que ustedes se imaginen, multiplíquelo por billones y billones de años luz, dice él aquí. Así que ni siquiera millones y billones de años luz. Y cuando usted termine de hacer ese cálculo, vuelva a multiplicarlo y siga multiplicando hasta que sea transformado. Y allí es donde usted va a comprender mucho mejor lo que usted tiene y lo que Dios le ha dado a usted. Allí es donde lo va a comprender. Ahorita quizás usted dice, bueno, yo no sé. No, nosotros sí sabemos que hemos creído la palabra del profeta y sí sabemos que el Señor Jesucristo prometió después del precursor la segunda venida. Y ahí está, en esa venida del Señor están todas las bendiciones, está todo, ya lo leímos anterior, que ahí están todas las bendiciones. Así que miren ustedes lo grande que es la bendición de un primogénito. Es la bendición de la primogenitura, que nadie nos las puede quitar. Es la bendición que nos corresponde a nosotros. Pero estamos como Jacob, alerta siempre, para que no perdamos ningún momento para estar escuchando ese mensaje que viene y que trae y que es la bendición de la primogenitura siendo hablada a los primogénitos de Dios. Claro, Jacob corrió un gran riesgo ahí y él le dijo a la mamá, es un riesgo grandísimo el que estaba corriendo, pero él quería esa bendición. Y la madre le dijo, hijo, confía, vamos a recibir la bendición de tu padre. Y allí él estaba pendiente de recibir esa bendición. Tuvo que luchar y tuvo que correr un gran riesgo, pero la recibió. ¿Se dan cuenta? La recibió y le fue efectiva. Y le fue efectiva porque cuando él se fue no tenía nada. Y regresó con una familia. Y regresó cargado de... Él le dejó a su hermano Esaú todo. Le dejó las tierras de su padre, le dejó el ganado de su padre, le dejó las vacas, las ovejas, todo. Él se fue sin nada. Y cuando regresó tenía para regalarle al hermano.
le mandó un presente por allí de no sé cuántas docenas de camellos, de unas docenas de vacas. ¿Y eso qué? Eso te lo manda tu hermanito como un presente ahí para calmarte. ¿Ve? Ahí ven ustedes, pero cuando se fue no tenía nada, pero dice, pero ve, se fue con la bendición de la primogenitura y regresó con abundancia. No hay límite, dice el profeta de Dios. Dice aquí, bueno, que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde, que siga Dios hablándonos todo lo que está en la bendición de la primogenitura para cada uno de nosotros. Bueno, por aquí vamos a dejar a Miguel, porque si me quedo aquí, sigue llegando más de parte de Dios, más y más y más acerca de este tema, y no podríamos salir los que van a viajar en esta noche. Miren ustedes, Isaac dijo cuando llegó su hijo Esaú, buscando la bendición de la primogenitura, ya la tenía Jacob. Isaac le dijo a Esaú, mira, yo lo bendije y será bendito. Y yo le he provisto de trigo, le he provisto de todo. Y lo he hecho Señor sobre ti. Él es tu Señor. Todo lo que iba a hacer Jacob, no solamente en el tiempo en que iba a estar vivo, sino lo que va a hacer también en el futuro. Y esa bendición también le cae a sus hijos. Esa bendición le cae a Israel como nación también. Vean ustedes, fue hablado por Isaac y lo proveyó de todo. Y sigue todavía esa bendición. En eso que él habló estaba todo lo que él necesitaba para la vida eterna completa, para la vida de aquel cuerpo y para la vida cuando tuviera el cuerpo eterno. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que Dios estará dándonos y que nos está dando las bendiciones y las está hablando. Miren ustedes, estará hablando para los que hemos de tenerla y para materializarse mientras estamos vivos en estos cuerpos y para cuando estemos también en el otro, están siendo también habladas esas bendiciones para que se materialicen allá también. Esa bendición de reyes y sacerdotes es para cuando estemos en el otro cuerpo. Somos reyes, sacerdotes, pero estando en el otro cuerpo estaremos investidos con la investidura nueva de reyes y sacerdotes, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así que vean ustedes cómo es que vienen las bendiciones de Dios. Primero por una palabra hablada y a través del mensaje que corresponde para el tiempo en que uno vive, y luego se van materializando en la vida de uno, si usted la cree. Porque para el que cree, todo es posible. Entonces, si usted la cree, se le va a materializar. Y lo que no se le materialice en este cuerpo que estamos viviendo, se le materializará en el otro cuerpo. Así que hay bendiciones mientras estamos en este cuerpo y hay bendiciones que vendrán para cuando estemos en el otro cuerpo. Pero serán primero habladas en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y siguió ahí, dijo que pasara Miguel, pero siguió él dándonos más todavía. ¿Ven ustedes de dónde viene la palabra hablada? Hemos conseguido nosotros, hermanos. Por eso podemos decir, como dijo Felipe,
hemos hallado aquel de quien habló Moisés. Hemos hallado aquel de quien hablaron los profetas, al Cristo, a Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo bueno de allí. Y estaba saliendo lo mejor. Le dice: y puede salir, no es de Belén que tiene que venir. Felipe: yo no tengo problema, ven y ven. Yo lo único que sé es que es él. No te sé explicar eso, pero que este es aquel que andábamos buscando. Y ven y ve. Cuando Jesús se le acercó, le dijo: he allí un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces? Si no me has visto cuando estabas debajo de la higuera. Y ahí él se dio cuenta que algo había pasado debajo de la higuera. Algo había sentido, algo había oído, algo había visto, algo había pasado allí. Dijo: tú eres. No le preguntó: ¿tú eres de Galilea o eres de...? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Israel. Hermano, cuando hemos hallado esa bendición, agárrese de ella. No la suelte. No importa los problemas que vengan, no la suelte. Agárrese de esa bendición. Y esté identificado con el ángel del Señor en todo lo que el ángel esté trabajando. En todo. No ponga obstáculo. No ponga obstáculo. Crea que todo lo que él ha dicho se va a cumplir, se va a materializar. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. El propósito por el cual hemos estado reuniéndonos todos estos días es por causa de esta gran carpa catedral. Me comunicaba el hermano José Benjamín Pérez que ellos tuvieron que suspender los trabajos que estaban haciendo porque el hermano William le dijo que suspendiera todo hasta que lográramos conseguir con qué pagar lo que falta del terreno. Él dijo: yo quiero que antes de que este año termine, por lo menos ya para el final, para el 31 de diciembre, ya esté pago todo el terreno. Eso fue lo que dijo: tuve que suspender todo porque él quiere que se pague el último poquito que nos falta. Vamos a hacer un esfuerzo. Y nosotros también vamos a hacer el esfuerzo de que califique nuestro ángel mensajero en este mes de diciembre. Yo les pido que oremos por eso. Nos hemos descuidado. Ese negocio, dijo él, que era el instrumento a través del cual ustedes iban a obtener sus sueños. Créalo. Está siendo de mucha bendición para muchos hermanos. Y es el instrumento por el cual yo también cumpliré mi sueño. Y ustedes saben cuál es su sueño. Ustedes saben cuál es su sueño. Y es el sueño de todos nosotros. Ver esa carpa culminada y obrando allí. Pero él dijo que él quería que para este mes nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. De la calificación del hermano Iván depende la calificación del hermano Mauricio. De la calificación de Mauricio depende la calificación de Alfonso Acero. De la calificación de Alfonso Acero depende la calificación del ángel. Y es lo mismo lo que le estoy diciendo a los de allá de México, el oro mexicano. Ya tenemos un oro aquí en Colombia y en este mes tenemos que calificarlo. Y estoy hablando con el oro de Colombia, que es de México también. Le estaba diciendo de la calificación de Juan Zamorano, depende esa calificación de nuestro hermano Andrés para que llegue a ese oro
que estamos nosotros buscando allí en México. Y en Venezuela también estamos orando y clamando para tener ese oro y que pasemos del 1.000.000. Es más, el hermano William nos dijo en una ocasión: luchen por 2 millones y permanezcan allí luchando y ustedes verán lo que pasará. Se va a consolidar el grupo, se va a extender. Hemos estado muy quietos y muchas de estas gentes que no tienen esta visión nuestra y este propósito han estado entrando en las iglesias y han estado creciendo, y nosotros pasivos, tranquilos. Entonces estamos perdiendo terreno cuando nosotros debiéramos estar más activos que ellos, porque él dice allí que somos los socios activos, ¿verdad? Señor Jesucristo, yo soy un socio activo de tus negocios en esta tierra, en este día en que estamos viviendo. Usted y yo somos socios activos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo todo. Necesitamos que el hermano, mira, lo que el hermano Iván Sarmiento se proponga, lo logra. Lo logra. Él se ha propuesto en muchas cosas y las ha logrado. Y si se propone a llegar a platino, como dice, lo logrará también. Así que, mis amados hermanos, necesitamos esa calificación de platino. ¿Por qué? Porque hay un cheque de platino que no tiene que ver con lo que hacemos nosotros, sino con una venta total de todo lo que hace la compañía en el mundo entero, y sacan un porcentaje para los platinos. Y esa gente sigue calificando mes tras mes y obteniendo ese cheque, y nosotros perdiendo ese cheque de platino. Perdiéndolo, son unos miles y miles de dólares que lo necesitamos para la carpa. Pues les voy a pedir que oremos a Dios y que pongamos empeño y que le pongamos ganas y fe, creer. ¿Qué fue lo que dijo el mensajero? Tiene que haber, en esa porción que le leía José el éxito está en tus manos, en ese librito que le leyó él ahí también, que él dijo: el éxito está en vuestras manos. Él dijo: tiene que creerlo. Y segundo, tiene que tener un propósito grande en lo que estás haciendo, y se cumplirá. Eso se cumplirá. Dice: todos ustedes pueden llegar a ser, ¿qué dijo él? Platino. Eso es palabra de Dios. Créalo. Si el hermano Iván se propone y comienza a trabajar, como dijo el hermano William, creciendo, vigilando su negocio, atendiéndolo y identificando los socios, y entonces motivando a los socios y dándole un buen seguimiento, logra la posición de platino. Que Dios me los bendiga y que nosotros nos ocupemos de los negocios de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván, por todo tu respaldo. Gracias por haber preparado esta actividad, y que nosotros despertemos, que en este año Dios nos use para cosas mayores. Que todos los que estamos acá, que han venido en esta hora, les sea otorgada una bendición mayor por el hecho de haber venido, que el Señor les conceda las peticiones de su corazón y que no haya límite en lo que usted puede obtener. En el nombre del Señor Jesucristo, así será. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Una bendición. Valió pero muchísimo la pena, hermano. Qué bendición. Gracias. Bueno, le damos gracias a Dios por estas palabras. Fue el Señor